Això en la primera part, en tot el que dia de qüestions de tindre garantides les pensions. Jo crec que estaríem d'acord. En la segona part, en tot això de la directiva, jo crec que han de ser molt prudents en els temes d'immigració, molt, tots, perquè les 4 formacions que hi ha així avui representades, que formen part d'un costat de la política, que és el costat democràtic de la política, o som capaços de posar-nos d'acord els demòcrates, nosaltres, o al final en aquests fenòmens acaben apareixent els fantasmes com Le Pen, que no tenen res que veure en el sistema democràtic, que acaben arrossegant grans masses sense solucions reals, només en una demagògia perillosíssima d'enfrontament, i per tant jo crec que hem de ser molt sensats i dir que la gent arriba, canvia de país en contra de la seva voluntat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, les ajudes en primera instància en els llocs d'origen per evitar el fenomen, i quan una persona arriba a un altre lloc, totes les garanties socials, sanitàries, etc., que és exactament el que venim a buscar. Però siguem sincers també i siguem sensats. Un sistema pot absorbir un nombre determinat de persones. Si no, el sistema ja no es podrem estar d'acord amb vostè en la primera part, perquè farà fallida per a ells i per a nosaltres. I al final, ells i nosaltres, una vegada estan així, som la mateixa cosa. Final d'este segon bloc és el referit a drets i llibertats i comença José Manuel García Margallo del Partit Popular. Endavant. Yo me alegro que esta televisión haya incluido este bloque, porque tendemos siempre a discutir sobre la Unión Europea como si solo fuese un espacio económico, y lo es un mercado interior, es una unión económica y monetaria, pero es también un espacio de principios y de valores. La Unión Europea nace en el año 56, la CECA nace antes, sobre los escombros de una guerra que había provocado el totalitarismo fascista, es decir, la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, ¿no? Y se afirma, el primero que da un grito por la Unión Europea es Churchill en Zúrich, contra el otro totalitarismo, el totalitarismo comunista que estaba en el este. Por tanto, no es extraño que nosotros hagamos muchos esfuerzos en definir eso, en definir lo que son los derechos del hombre, que son los que ignoran todos los movimientos totalitarios, en hablar de la democracia representativa, que es la única democracia que nosotros podemos entender. Las democracias de partido único es una contradicción en los términos, y que hablemos fundamentalmente de libertad y de solidaridad. Y de libertad yo quiero decir que hay dos fórmulas. Antes hablábamos de modelos en el campo del centro y la derecha. La libertad, digamos, anglosajona, calvinista, que entiende que la libertad coincide con la autonomía individual. El hombre es menos dependiente de los demás cuanto más rico es, y eso explica que sean partidarios de la privatización de determinados derechos o la privatización de las pensiones. Es decir, el individuo responsable, es el discurso neocon, tiene que hacer una huchita en tiempos de bonanza para hacer frente a las contingencias de la vida. El PPE, que es un partido de origen democristiano, personalismo comunitario, cree que el hombre es tanto más libre cuanto más integrado está en distintas comunidades. Y eso explica la red de protección social, el modelo social europeo que hemos desarrollado en Europa y que es contrario al anglosajón. Y termino diciendo, esto es tan importante para nosotros que la violación de esos principios puede provocar la expulsión de la Unión. Se hablaba antes del racismo. Haider estuvo a punto de ser expulsado en Austria. Y en nuestras negociaciones con terceros incluimos lo que se llama la cláusula democrática. La Unión Europea no puede negociar con países que no reconozcan estos valores. Esa es la discusión que tenemos con Cuba. Es decir, Cuba es el único país que no tiene una representación permanente con la Unión Europea, porque es obvio que los derechos del hombre y la democracia representativa no son moneda corriente en la isla. Gracias, señor Margallo. Pepe Andrés, sí, Partido Socialista. El calvinismo siempre se ha considerado que está en pecado, ¿no? Y por eso, de alguna manera, siempre tiene que estar repitiéndose, nunca se perdona a sí mismo. Se ha hablado de libertad y de solidaridad, y el principio de la pregunta eran derechos y libertades. Yo creo que los derechos es algo más, es algo que se ha conseguido y que se ha consolidado a nivel individual. Una persona tiene el derecho al bienestar social, a los servicios sociales, a la equidad, a la justicia. Y eso yo creo que debe ser el nuevo espacio europeo, que es lo que estábamos hablando hasta ahora, y que Europa puede jugar un papel fundamental aquí, y que lo debe de jugar, donde tenemos unos Estados Unidos que, gracias a que en este momento está el presidente Obama, se están equilibrando determinadas situaciones, pero no todas, porque en Estados Unidos hay más pobres que en ninguna parte del mundo. Yo he estado en Estados Unidos y comen en algunos barrios bastante menos que en Cuba. No digo porque en Cuba comen todos y todos van al colegio. Todos van al colegio, todos, muchas veces con unos niveles intelectuales grandes, pero no tienen libertad.
Ese es el problema fundamental. Pero claro, si uno piensa en ese sentido, claro, comer es tan necesario, se tiene que comer todos los días. Es muy importante también valorar las acciones de determinados gobiernos y ser tolerante con otros gobiernos, por ejemplo, que el tema de la libertad ni siquiera lo dejan para las libertades individuales de la mujer. Yo creo que la Unión Europea ahí tiene que jugar un papel fundamental como elemento cribador. Es la alianza de civilizaciones. Exactamente, exactamente. Con Yemen. Exactamente, exactamente. Yo creo que puede jugar un elemento equilibrador de lo que sería una evolución hacia el respeto, hacia, sobre todo, los derechos. Los derechos de les persones. Final de temps. Representant del bloc, Enric. Estic disfrutant perquè me troben en algun dels fòrums en la presentació dient que estic estudiant Ciències del Treball i una de les assignatures estem ara repassant precisament tot això, el calvinisme, com a l'origen, la lectura materialista de la història, la lectura... I està bé, és molt agradable. Un sempre aprèn coses, i a més jo el senyor García Margallo, reconeixent el seu doctorat en Europa, per dir-ho d'alguna manera, me corregirà vostè si m'equivoque, és veritat que és l'acord de Copenhague, no sé si es diu acord exactament, el que fa que la Unió Europea hagi d'exigir per a la negociació de nous estats membres alguna cosa més, els criteris de Copenhague, molt bé, alguna cosa més que criteris estrictament econòmics, perquè Europa al final ha de ser alguna cosa més que això, ha de ser un espai social, nosaltres entenem que ha de ser un espai social, per això difícilment podem acceptar la negociació en Turquia que segueix mantenint la pena de mort, no? I això és una evidència, si l'Europa que somniem i que estem construint és una Europa democràtica, és una Europa de llibertats, estem parlant d'igualtats de gènere, hi ha països que van molt per davant de nosaltres i això és una bona experiència a copiar. Estem parlant de facilitats en qüestions de persones amb discapacitats, hi ha molts països que fan les coses millor que nosaltres i tenim els deures fets, només hauríem de copiar-los. Està bé copiar de qui fa les coses malament, però el capítol se diu drets i llibertats i jo, ja em disculparan, trobo a faltar una paraula que és obligacions, perquè no hi ha drets sense obligacions en democràcia, i fora de democràcia simplement no hi ha drets, en la qual la cosa és òbvia, però els drets han de vindre acompanyats d'unes obligacions, i les obligacions són solidàries, per dir-ho d'alguna manera. Les obligacions és allò que tu aportes per a tindre després els drets, i que no se'ns oblide que construirem drets sempre i quan sapiguem quines són les nostres obligacions també. Moltes gràcies, senyor Nomdedeu. Esther López, Esquerra Unida. Voy a utilizar los 2 minutos, si me permitís, también para replicar ya un poco y así después no tengo que batirme en duelo. Estamos hablando de principios y valores, ¿vale? Pues entonces rompamos, por favor, el acuerdo comercial preferente con Israel después de la masacre de Gaza, y no solo de la masacre de Gaza, sino de tener al pueblo palestino totalmente sometido en un gueto que no queremos reconocer las potencias occidentales. Que el Partido de la Izquierda Europea sí que ha denunciado en el Parlamento Europeo y que nosotros valientemente sí que pedimos al gobierno español que por favor instara a romper ese acuerdo con ese país que claramente y objetivamente, porque han ido ahí miembros de la ONU, han ido eurodiputados incluso, se sabe que se están vulnerando los derechos humanos al pueblo palestino. Estamos hablando, por ejemplo, del Sáhara. Si somos valoramos tanto los derechos humanos, ¿por qué tenemos al pueblo saharaui en un campo de refugiados y no permitimos que se realice un referéndum para que puedan autodeterminar su soberanía? ¿Por qué además, si estamos hablando de estas cosas, por qué estamos todo el tiempo, y eso me refiero a anteriores alocuciones de mis compañeros de tertulia, por qué antes estamos aludiendo todo el tiempo a que queremos parecernos en el mercado y etcétera a Estados Unidos? Estados Unidos a mí me da mucho miedo, sobre todo porque la asistencia sanitaria, y eso supongo que todos la conocemos, no es que sea deficiente, es que es nula. Estamos hablando de que se abocan a la privatización, bueno, ellos viven en la privatización total de un servicio tan básico como es la sanidad, que nosotros ya lo vivimos aquí con el modelo Alcira que ha estado imponiendo el Partido Popular, en el que con inversión pública se ha gestionado de manera privativa, cuando sabemos que cuando se mete una empresa privada a llevar un servicio público, al final la lógica va a ser la del beneficio, porque las empresas no son altruistas. Después continuaré. Gracias, Esther. Disculpe. Sí.